Un último toque de historia de Cuba. Una vez que los americanos desembarcaron por Daiquirí, ya esto fue ya a finales de lo que es el virreinato español en Cuba, poco antes que España le cediera los territorios cubanos, floridanos y creo que también de Filipinas al control de los Estados Unidos. Bueno, Filipinas fue después ya. Filipinas fue más reciente. Sin embargo, en Filipinas se hablaba español y tagalo. El español desapareció completamente y ahora en Filipinas lo que se habla es tagalo e inglés. Me encuentro con muchos filipinos aquí en los Estados Unidos. Todos tienen nombres hispanos: Miguel Rodríguez, Juan Martínez, cosas así, pero ninguno habla español. Dicen que probablemente sus abuelos sí hablaran español, pero ellos lo que hablan es perfecto inglés y tagalo. Ellos no hablan español. Se perdió ya en la transculturación. Eso podía haber pasado en Cuba y Puerto Rico, pero Cuba y Puerto Rico, son países más grandes, tenían la cultura criolla más arraigada, porque en Filipinas no hubo tanto criollismo como hubo en Cuba y Puerto Rico. En Cuba y Puerto Rico la población taína autóctona prácticamente se desplazó con el criollismo y la colonización española. Y en Filipinas no, en Filipinas sí dejaron casi todos los nativos. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que los pobladores filipinos se parecen mucho más a los nativos que a los españoles. Bueno, lo que iba a contar hoy es el último combate de los españoles. Esto lo aprendí yo estando en España, investigando la versión española, que también está súper modificada, súper torcida a la conveniencia de la ideología española, del gran reinado y la gran potencia, que lo fue, pero este reinado perdióse por la altísima corrupción. El rey hubo un momento que dijo: vamos a abandonar las colonias porque ya la economía de España no da más, y no dio más. De hecho, después las crisis que vinieron en España fueron tremendísimas crisis. En España, para los que no lo sepan, hubo libreta de abastecimiento. En España era muy raro que hubiera un pan. Ellos hicieron una fiesta cuando empezaron a dar un pan que no fuera un pan negro en el mercado, porque el pan negro lo que se hace con los recortes de esto, las cáscaras de trigo y los recortes y los barreduras y esas cosas. Entonces, cuando ellos empezaron a tener pan blanco, fue una gran noticia en toda España. Ya tenemos pan blanco. Ellos tenían libreta de abastecimiento. O sea, los españoles han vivido de cerca lo que es la crisis y lo que es la muestambrá que estamos pasando nosotros los cubanos. Lo que pasa es que, como todo pueblo que ha nacido, generación que ha nacido en los buenos tiempos, ya ellos están completamente desfundados, tirados otra vez para la izquierda, para el desastre económico y moral de sus países, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero los españoles se hacen mucho los europeos, los cabrones y todo, pero ellos pasaron las mismas o peores que pasó Cuba en sus peores momentos. ¿Qué pasó? Que cuando en España no había comida, que había una libreta de abastecimiento, Cuba era un país próspero. Cuba, incluso de Cuba se mandó oro para España, como mismo de Cuba las mujeres cubanas reunieron todas sus joyas para sufragar la guerra en los Estados Unidos, que bueno, es un capítulo que tampoco la historia americana jamás lo menciona. Sí, señores, las mujeres cubanas reunieron todas sus joyas y pudieron sufragar la guerra en los Estados Unidos, porque los demás países y los mismos Estados Unidos no querían colaborar con la guerra de secesión en los Estados Unidos. Fueron las mujeres cubanas las que mandaron mucho dinero. Busquen ese episodio, porque bueno, yo después lo voy a buscar bien y lo voy a contar, porque es un episodio borrado, que es inconveniente para la historia de los Estados Unidos, inconveniente para la historia de España e inconveniente a más no poder para la historia cubana. Son de esos hechos históricos grandes que están escondidos o tergiversados a toda costa. Bueno, pues lo que les iba a decir es que una vez el rey ya se dio cuenta, después de que Valeriano Weyler le hiciera un informe del estado de las tropas en Cuba y Puerto Rico, contó la verdad, contó que casi el 98% de los militares habían desertado, que solamente quedaban 2 o 3 alcoholizados ahí en los cuarteles y los heridos que estaban en los hospitales, y que todo el dinero que él estaba mandando para pagar a clases y soldados en Cuba era un dinero que estaba yendo a mano de terratenientes, a mano de gente que estaba comprando títulos nobiliarios y propiedades en vez de pagar el salario de los soldados, porque los soldados de manera subrepticia habían renunciado a su salario porque estaban cultivando la tierra, ahora eran terratenientes. O sea, el salario te lo metes tú en el ojete, pero no digas que yo deserté. Eso fue lo que pasó en la historia de Cuba. Esa fue la base de casi todas las escaramuzas militares que hubieron en Cuba. Entonces llegó un momento que el rey dijo: para Cuba ni una peseta más, ya no, nada, para Cuba nada, cero. Él retiró todo el apoyo a las tropas se quedaron sin armas y municiones. Eso fue al final, ya cuando los bombices desnudos, a machete, acababan con un regimiento de 400 soldados, que solo habían 63 soldados, que estaban borrachos y que apenas no tenían municiones, y lo que estaban esperando era su pasaje de vuelta para España, porque algunos decidieron no amancebarse y volver a Cuba. También habían oficiales que eran honorables, honestos, y militares y soldados que también eran honestos también. Entonces, ya cuando al final el rey incluso retiró el pago de los salarios de los soldados, mandó a todas las tropas a regresar como pudieran a Cuba. Las últimas tropas que regresaron a Cuba eran tropas que estaban heridas o muy mal heridas, porque se encontraban hospitalizadas en el momento de la invasión norteamericana, que como digo, fueron poquitos soldados y tuvieron muy pocas escaramuzas.
contra soldados que estaban desarmados y enfermos en los hospitales. Los americanos llegaron, los mataron ahí a sangre fría y enseñaron como trofeo los muertos ahí que eran muertos de hospital. Entonces los pocos españoles que a duras penas heridos lograron llegar a España fueron a Madrid a reclamarle al rey que el rey le pagara su salario de meses que le debían, que no se habían pagado, y estos militares eran los únicos militares honorables, honestos, que habían quedado, que habían regresado a España, porque los militares corruptos, los que habían desertado, se habían emancipado y habían quedado en Cuba como terratenientes y como los nuevos ricos de la sociedad cubana. Entonces el rey, en su soberbia y su rabia que tuvo por todas las pérdidas que tuvo con la corrupción, hizo pagar a estas personas, las hizo pagar de mala manera. Quiere decir que nunca los recibió, nunca les pagó el salario, ni siquiera les dio ayudas para que pudieran volver a sus sitios de origen. Muchos eran gallegos, muchos vivían en Galicia, extremeños, isleños de Islas Baleares, de Islas Canarias, y no tenían ni siquiera dinero, estaban en harapos, estaban heridos, estaban enfermos, y entonces se quedaron en la cuesta de San Vicente, que es una cuesta que da a una de las puertas laterales del Palacio Real, esperando que el rey saliera o entrara para forzar una reunión con el rey para denunciar que ellos eran los únicos militares honestos que habían quedado, como ellos iban a pagar el castigo por los militares que no cumplieron con su deber, pero el rey nunca lo recibió. Estos militares se diezmaron ahí en la cuesta de San Vicente, a pesar de que la población local les daba agua, les daba algunos cuidados, a veces les daba albergue, les daba un poco de comida, pues muchos murieron por las enfermedades que trajeron del trópico o por las heridas de guerra que traían del trópico. Muchos murieron ahí miserablemente en la cuesta de San Vicente sin ser atendidos por el rey. Y entonces esto es un capítulo negro de la historia militar, dolorosa historia militar española. Pues este es el capítulo más negro que han tenido cuando abandonaron a su propio ejército en las puertas del Palacio Real, y ahí hubo más bajas que en un combate dentro de la isla de Cuba. Y entonces dicen que este fue el último combate de los soldados españoles una vez ya dejando la isla de Cuba. Ellos simplemente murieron reclamando su salario, murieron reclamando un trato justo, y murieron de las enfermedades, las heridas que trajeron de guerra ahí mismo en las puertas del palacio. Y esta escaramuza, que dicen que es la última escaramuza del ejército español en la colonia, se llama Los Héroes de la Cuesta de San Vicente. Hay varios escritores que han mencionado este relato por arribita, porque también la historia de España, el reinado español deportó a uno de los historiadores que escribió esta historia, que la recogió tan de buena manera, porque esta historia está en los testimonios de las iglesias. Las iglesias tenían escribas en ese tiempo donde casi nadie tenía la gran posibilidad de escribir, pues las iglesias tenían escribas que recogían todo como una especie de noticiero del día, del sitio, y ahí recogieron el último combate del ejército español en la colonia, que fue en las puertas del Palacio Real en España, en la cuesta de San Vicente, y se llaman Los Héroes de la Cuesta de San Vicente.